¿Cuántos hay? 15. Bueno, hay como 10. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Y sí, espero que sí me estén escuchando, que no esté muteada como la vez pasada. Sí, sí, le escucho. Ok, bien. Bueno, entonces, sí, vamos con la clase 13. Estoy aquí. Clase 13. Bueno, entonces empiezo con el resumen de la clase anterior. Entonces, bueno, seguimos viendo divergencias en esta teoría lambda-phi 4. Y bueno, ya sabemos que el grado de divergencia superficial de los diagramas es D que está aquí, que depende del número de patas externas. ¿Sí? Ese es el número de patas externas y de ahí vemos que es positivo cuando E vale 2, entonces D vale 2. Y esos hay divergencias cuadráticas en diagramas con 2 patas. O sea, por ejemplo, estos a un loop y a 2 loops. Y las divergencias son cuadráticas, pero también pueden aparecer divergencias proporcionales al momento, al k cuadrado que lleva las líneas externas. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior, justamente con este diagrama de 2 lazos. Luego, cuando vale 0, cuando no hay, que dice aquí, no al revés, ¿no? ¿Verdad? Debe ser d igual a 0, e igual a 4. Cuando e igual a 4 y d vale 0, entonces hay divergencias en la función de Green de 4 puntos y son logarítmicas. Y o sea, ejemplos típicos, bueno, que de un lazo que ya lo hemos visto, 1 a 3 lazos, etc. ¿Okay? Bien, una cosa que es muy importante es que las divergencias, estamos viendo que ocurren en funciones de correlación que tienen términos que aparecen a nivel árbol. ¿Okay? Es decir, términos cuyos, podemos pensar, los vértices están ya de entrada en el lagrangiano. Por ejemplo, bueno, el caso más fácil de ver realmente es en el caso de 4 puntos, ¿sí? Hay una contribución sin lazos, ¿sí? Y esa es directamente el vértice que viene del término lambda phi 4. ¿Sí? Luego en la función de 2 puntos, ahí también la contribución de orden 0, no hay ningún lazo, y bueno, sabemos que es el propagador, pero el propagador también lo podemos ver como, digamos, como la contribución de la parte libre del lagrangiano. ¿Sí? O sea, el hecho de que estas divergencias ocurren en estas funciones de Green que están relacionadas directamente con los términos del lagrangiano es señal justo de que las divergencias se pueden absorber en la renormalización de los coeficientes en el lagrangiano. Bien. Entonces, ¿cómo es el proceso de absorber esas divergencias o ese proceso de renormalización? Bueno, entonces, esto también traté de explicarlo en la clase anterior de una forma bueno, más o menos sencilla como lo hace sí. Entonces, bueno, consideramos una amplitud de 2 a 2, donde ya sabemos que ahí hay divergencias, ¿verdad? Porque hay cuatro líneas externas.
Y entonces, bueno, ¿cómo son las contribuciones? Hay una contribución de nivel árbol, y luego están las contribuciones a un lazo, ¿sí? Que hay tres, porque, bueno, porque podemos tener el canal S, el canal T o el canal U. Y esas son de orden, bueno, es lambda cuadrado, ¿no? Porque hay dos vértices. O sea, cada una tiene sus dos vértices. ¿Sí? Bien, entonces aplicamos las reglas para hallar la amplitud y ya sabemos el primer término, bueno, solo está el vértice y esa es la contribución menos y lambda. Y luego de los otros términos, bueno, quedan unas integrales, ¿sí? Que son divergentes, justamente como aquí el grado de divergencia es cero por tener cuatro patas externas, hay unas divergencias logarítmicas y en las clases anteriores pues estuvimos evaluando esas divergencias y encontramos los resultados, ¿no? Los resultados son similares para los tres diagramas, solamente cambiando S con T y con U. Entonces, bueno, encontramos ese resultado. Y ahí vemos entonces que depende, por un lado depende del corte, del cutoff, el lambda grande, y como ese lambda es infinito, es supuestamente muy grande, tendiendo a infinito, entonces vemos que ahí está la divergencia. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, decimos que lo que está ocurriendo es que el parámetro lambda que aparece en M, con el que empezamos, ¿sí? Ese realmente no es un parámetro físico, no es un parámetro observable. Lo que está definiendo el parámetro observable es la amplitud. O sea, lo que mide un experimentalista es esa amplitud M. Bueno, realmente mide la sección eficaz, pero la sección eficaz depende de M. Entonces, lo que hacemos es decir, el parámetro físico realmente es que mide M, que es la magnitud de la interacción, es este lambda R, el lambda, la constante de acoplo renormalizada o física. Entonces, eso corresponde a el valor de la amplitud a unas escalas de las variables estas de Mandelstam determinada, unos ciertos valores, S0, un 0, T0, es decir, una cierta energía del centro de masa y un cierto ángulo de escátero, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, que entonces esta ecuación está definiendo, esta condición de renormalización está definiendo la constante renormalizada, el lambda R, ¿sí? En función del lambda que teníamos original, ¿ok? O sea, relaciona a los dos. Y la relación la leemos, o sea, simplemente igualo lo que está arriba. En lo que está arriba pongo donde está S, T y U, pongo S0, U0, T0, y eso lo igualo a menos I lambda R. Y de ahí despejo, esa relación despejo recursivamente, entonces lambda en función de lambda R, ¿sí? Y queda, bueno, queda este resultado. Esa, estos pasos los hice en la clase anterior, por eso bueno, por eso estoy yendo todavía más rápido. Por supuesto es recomendable que los traten de reproducir, ¿no? Ahora, y también el siguiente paso, que es ese lambda que me quedó, que es, como ven, sigue dependiendo del lambda cuadrado, del corte, ¿sí? Ahora, este lambda lo puedo sustituir aquí arriba, ¿ok? Aquí, bueno, y en el otro lado donde aparece el lambda cuadrado. Entonces, cuando lo sustituyo y me ocupo, o sea, me preocupo de mantener el orden, me queda el resultado final, ¿ok? El resultado final, em, donde eh, ha desaparecido completamente el corte lambda. Entonces, ese resultado final que queda es finito y es independiente del corte, ¿ok? Entonces me está dando justamente que la amplitud, por ejemplo, cuando ponga S, T y U igual S0, T0 y U0, los logaritmos que
queda el logaritmo de 1, que es 0, y entonces la amplitud es justamente lo que dije que iba a ser, o sea, lo que fijamos que iba a ser, menos, o sea, dada por el acoplo renormalizado. Entonces, digamos, lo que ha funcionado aquí es decir, que el parámetro lambda, la constante de acoplo lambda original, no es realmente un parámetro físico. El parámetro observable es este lambda R renormalizado. Bien, entonces así ya, digamos, por lo menos hemos resuelto la divergencia en la amplitud de choque a, a orden lambda cuadrado. Pero sabemos que hay otras divergencias. En particular están las divergencias en la función de 2 puntos. En la clase anterior vimos que, bueno, podemos hablar también de las divergencias en la transformada de Fourier, ¿sí? Que es, o sea, para hallar la transformada de Fourier, y ahora es este G tilde, básicamente aplicamos o sea, estamos aplicando las reglas de Feynman en espacio de momento, pero sin escribir, por ejemplo, las integrales sobre el momento K que está libre, que se va a las patas externas, ¿no? Porque esa es la parte que me va a dar la transformada de Fourier. Entonces, bueno, eso, esa transformada de Fourier a primer orden, son los diagramas que corresponden, son el primero, que es el puro propagador, ¿sí? Que está aquí. Y luego el siguiente es, digamos, el propagador con bueno, con la burbuja. O sea, aquí hay un vértice, ¿sí? Y dos de esas patas del vértice, bueno, es la que está formando son las que están formando el lazo, ¿sí? Entonces, si escribimos ahora la contribución de ese término de orden lambda, bueno, viendo las reglas, vemos, hay por aquí afuera hay un propagador y este es este propagador, por aquí está este otro propagador, está este otro propagador, y lo que está en el medio es la integral que va a quedar sobre el momento del lazo, ¿sí? Y entonces esa también es una integral divergente que la calculamos en la clase anterior. ¿Sí? Sabemos que tiene una divergencia cuadrática y depende de lambda, y para todos los efectos de discusión es suficiente decir que digo, una constante, hay un factor de I que uno ve que aparece de la rotación de Wick y depende del lambda cuadrado. ¿Okay? Ahora, o sea, lo que está quedando es como una serie geométrica, ¿sí? Y trabajando esa serie geométrica, pues llego a la igualdad que está aquí abajo, ¿sí? O sea, escribo todo en un denominador, o sea, la contribución que está quedando ahí. O sea, como el lambda es pequeño, no sé por qué le puse un 1 ahí. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando veo el denominador, ese de lo que ha quedado, lo comparo con el propagador original, ¿sí? Entonces veo que lo que está pasando es que ahora el denominador ya no se anula en m cuadrado como el propagador original, ¿no? Que es donde estaban los polos del propagador, sino que está corrido eh, el polo, o sea, la posición del polo. ¿Sí? Y está corrido a algo que defino como la masa renormalizada, ¿okay? O la masa física, es donde está el polo en K cuadrado. Y del resultado, pues identifico quién es esa masa renormalizada cuadrada, ¿no? O sea, comparando veo que tengo esta relación. Esa relación también la puedo escribir al revés, o sea, puedo decir m cuadrado es mr cuadrado eh, pues más lambda por el cutoff cuadrado. Entonces, digo, es similar al caso anterior. O sea, la masa m que estaba apareciendo en el lagrangiano no es la masa física. La masa física es esta mr cuadrado. O sea, la otra, la m cuadrado, ¿sí? Depende del cutoff. Y de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo sustituya la masa vieja, si quieren,
en términos de la masa renormalizada, entonces me queda un resultado finito. ¿Sí? Y así, Una pregunta. ajá. Sí, la pregunta. Respecto a, digamos, por ejemplo, en materia condensada, cuando nosotros hallamos masas normalizadas, están relacionadas con una nube, por ejemplo, de partículas que hacen formar una excitación en el problema. En este caso, las constantes renormalizadas también podrían tener una interpretación parecida, Sí, o sí, simplemente es también. para eliminar la divergencia. Sí, o sea, justamente también pueden tener una interpretación parecida. O sea, no oí completamente, pero aquí, o sea, lo que tú estás, creo que lo que puedes pensar, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que se renormalice la masa? Pues esto, ¿sí? Y lo que lo va a hacer seguir renormalizando a orden más alto es que van a aparecer más y más diagramas. Profe, creo que se muteó. Se me cayó el internet un segundo. ¿Alguien más no la oye? Sí, no, no se oye. No se oye. Hola, veo que no me escuchan, tengo un problema aquí. Ahora sí se oye un poco. Sí, pero me están oyendo por el ordenador y no por eh, a ver, tampoco están viendo la pantalla, Quedó pegado. Sí. se quedó pegado un momento. No sé qué le pasa a eso. Em, ¿Me oyen? Sí. Sí, fuerte y Sí, claro. ok, ahora déjame compartir la pantalla. Ajá. Bueno, no sé cuándo me dejaron de oír. La página Yo 4. creo O sea, me hicieron, que trataba de responder, terminé de preguntar, creo. o sea, no oyeron la No, la respuesta. respuesta no la alcancé a escuchar. No. Ajá. Sí, bueno, lo que dije es que si la renormalización de la masa la podemos ver que está debida a estos efectos no perturbativos de los lazos.
que, bueno, que están ocurriendo aquí a primer orden y van a ocurrir. Entonces era de esperarse que hubiera este corrimiento de la masa. ¿Sí? Y la pregunta, si entendí, era si también la corrección del acoplo lo podemos interpretar como partículas virtuales que están alrededor, digamos, de la partícula phi. Y bueno, o sea, lo que podemos decir concretamente es que el acoplo renormalizado se debe también a la interacción, o sea, a todos estos otros términos que aparecen. ¿Sí? En el caso de, bueno, cuando vean electrodinámica cuántica, en ese caso la constante de acoplo es la carga, ¿sí? Y también va a haber una renormalización de la carga. Y ahí, bueno, hay una interpretación, si quieren, más física de que en efecto la carga se renormaliza por todas las partículas virtuales alrededor de la carga. Bueno, aquí siempre podemos pensar, en los lazos siempre están las partículas virtuales. ¿Sí? O sea, que son esas partículas virtuales los que están renormalizando o sea, tanto la constante de acoplamiento como la masa. O sea, son las correcciones radiativas las que están, bueno, se llaman así, correcciones radiativas, las que están renormalizando los parámetros. Bueno, eso es lo que puedo responder. Sí, ahora Gracias. continúo. Bueno, entonces sí, había hablado de la renormalización de la masa y estaba diciendo que a orden lambda cuadrado aparece este otro diagrama en la corrección del propagador. Y ahí vimos en la clase anterior que hay una divergencia que también depende del momento ahora que llevan aquí las líneas externas. ¿Sí? Y entonces, viendo esa dependencia del momento, vimos esa dependencia del momento puede salir de un término donde ya están dos derivadas. ¿Sí? Y eso entonces me dice que también hay que hacer una renormalización del campo, ¿sí? Para absorber un factor. Bueno, aquí no escribí todos esos detalles, están en la clase anterior, ¿sí? O sea, de la evaluación de esta integral y por qué era necesario introducir una renormalización del campo de esta forma. Bien, entonces, hasta ahora, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es como haciendo un proceso de renormalización, tratando de ver cómo los parámetros originales, pues los relacionamos con los parámetros renormalizados, ¿no? Orden por orden. Aquí lo hicimos en los órdenes más bajos. El primer orden, lambda, para la función esta, de 2 puntos o el propagador, y para la amplitud 2 a 2. Ahora, ese procedimiento se hace más sistemático, es necesario, sobre todo si uno quiere irse a orden más alto. Entonces, la forma de hacerlo sistemático es empezar con la teoría con los parámetros renormalizados, o sea, donde ya tengo los parámetros renormalizados, y incluir unos contratérminos que van a absorber las divergencias. Okay. Entonces, bueno, un poco de paciencia para tratar de ir entendiendo esto poco a poco. O sea, ¿qué quiere decir esto de empezar con la teoría con los parámetros renormalizados? Ahora, bueno, que voy a escribir mi lagrangiano, o sea, que hay una parte donde, digamos, los términos que tenía anteriormente, ¿verdad? Que eran un medio de mu phi, un menos un medio de m cuadrado, phi cuadrado, etcétera. Ahí ya empiezo con los parámetros renormalizados. ¿Quiénes son los parámetros renormalizados? La masa, la constante de acoplo y el campo renormalizado. ¿Sí? Y luego
se incluyen los contratérminos. O sea, ¿cuáles son los contratérminos? Los siguientes 3 términos. ¿Sí? Como pueden ver, hay solo 3. Y de hecho, hay tantos como los términos en el lagrangiano original. ¿Sí? Que aquí justo lo que estaba diciendo, repetí aquí los términos del lagrangiano original. Pero ahora tienen unos coeficientes, bueno, que los estoy llamando como el Peskin, delta Z, delta M, delta lambda, y esos coeficientes, o sea, la idea es que dependen de la constante de acoplo renormalizada y del cutoff. ¿Okay? O si estamos haciendo regularización dimensional, va a depender de este epsilon y van a tener polos en 1 sobre epsilon. Y entonces la idea es que ajustando los contratérminos, ¿sí?, se pueden ir cancelando las divergencias. ¿Sí? Y ajustarlos quiere decir ajustarlos iterativamente. O sea, acabo de decir que esos delta Z, delta M, delta lambda dependen de lambda R. Y dependen como en una serie. O sea, no lo estoy escribiendo explícitamente, pero o sea, es como decir este delta, digamos el delta lambda tiene un término de orden 0. ¿Okay? Después tiene un término que va como lambda R, después tiene un término que va como lambda R cuadrado, etc. Y ya, bueno, ya eso van a entrar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con este lagrangiano ahora escrito de esta forma? Bueno, usar unas reglas de Feynman con contratérminos. ¿Okay? Y sí, en la clase anterior los mencioné y fui bastante aceleradamente. Ahora voy a tratar de hacerlo más lento. Y bueno, si tienen preguntas, me interrumpen. Entonces, aquí, bueno, volví a escribir el lagrangiano escrito como dije arriba, ¿sí? O sea, con la parte que depende de los campos y parámetros renormalizados y los contratérminos. ¿Okay? Ahora, cada término del lagrangiano me va a dar origen a una regla de Feynman, o sea, a una regla de que tengo que incluir en los diagramas de Feynman. O sea, bueno, algo que debo decir es que como antes voy a construir diagramas de Feynman de la misma forma. O sea, tengo un cierto proceso, sé el número de patas externas, y entonces voy a tratar de construir ahora diagramas con los elementos que voy a describir, ¿no? Con las piezas que voy a describir. Entonces, bueno, ¿cuáles son las piezas? De los 2 primeros términos, de ahí, o sea, como antes, de ahí leemos la contribución al propagador. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con antes? Bueno, lo que está es la masa renormalizada. Entonces ahora vamos a tener una regla de Feynman donde la línea del propagador va a tener la masa renormalizada. Luego está el término, bueno, lambda R, phi R a la 4. ¿Ese a qué me da lugar? Bueno, a este vértice. ¿Okay? A un vértice de 4 patas, porque phi R a la 4. Y con una magnitud, bueno, que depende del lambda R. ¿Okay? Ahora veamos los contratérminos. Empiezo con el último, que es más fácil, ¿no? Ese tiene phi R a la 4. Bueno, si tiene phi R a la 4, eso me está diciendo que eso me da lugar a un vértice también de 4 patas. ¿Sí? Pero ahora la magnitud es menos i delta lambda, que lo leo de ahí. Recuérdense, los factores de i ya sabemos de dónde vienen. Y bueno, para distinguir esa contribución del anterior, ¿no?, del vértice donde está el lambda R, no el contratérmino, se le pone una cruz, o sea, un círculo con una cruz adentro. Entonces, este es el contratérmino, este es el vértice que se debe a ese contratérmino en azul. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2 términos? Okay, eso es como los veo. Bueno, ahí también puedo pensar, ¿sí?, que esto me está dando como una contribución a un vértice, pero de 2 patas, porque hay phi R cuadrado, bueno, en los 2 lados, ¿sí? Solo que también el primero,
¿verdad? Tiene de mu phi, y estas derivadas, bueno, actuando en espacio de momentos, lo que hacen es bajar unas potencias de momento, ¿sí? Bueno, y k cuadrado. Entonces, esos dos términos, puedo ver que me dan lugar a una especie de vértice, pero también con propagadores, porque estas patas externas hay que tomar en cuenta que ahora que tienen propagadores como el que está aquí. ¿Sí? Y, digamos, la cruz es la contribución de lo que estaba en el lagrangiano. Entonces tiene el k cuadrado por las dos derivadas y el delta z, el coeficiente. Y el otro término, bueno, solo tiene el delta m, ¿sí? O sea, el phi r cuadrado está tomado en cuenta en que hay dos patas. Entonces, sí que es lo nuevo en estas reglas de Feynman, estos contratérminos. O sea, los términos que tienen el delta z, el delta m y el delta lambda. El resto también voy a seguir con las reglas usuales. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica? Ya lo voy a ver. ¿Hay alguna pregunta? El término que contribuye el propagador es ese que está en naranja, y k cuadrado delta z menos delta m, ¿no debería ser parecido al verde? No, es una pregunta lógica, ¿sí? Pero sí, la respuesta es que bueno, sí, que no, porque, digamos, el propagador lo vamos a sacar de este término, ¿sí? Aquí, justamente esto lo vemos como un contratérmino, ¿sí? Que lo que va a hacer es ir afectando las interacciones, ¿sí? O sea, es como que estuviera diciendo que la parte libre son simplemente los dos primeros términos y de ahí saco el propagador. Bien. Bueno, entonces la pregunta es ahora, bueno, otra pregunta, porque supongo que hay muchas preguntas que uno se puede hacer aquí, es ¿cómo voy a determinar esos delta R? ¿Okay? Digo, supongamos que lo entendí, está bien, esas son las reglas. Igual me pregunto ¿cómo voy a determinar esos delta L, delta M, delta Z. Bueno, entonces la prescripción es que se van a determinar iterativamente, o sea, orden por orden, imponiendo que el propagador a todo orden tenga el polo en la masa física mr cuadrado y que tenga el residuo 1. Y que la amplitud en unos ciertos parámetros cinemáticos sea el acoplo físico. ¿Okay? El acoplo físico que está apareciendo en esta parte renormalizada del lagrangiano. ¿Okay? Bueno, esa es la prescripción. Ahora, ¿cómo funciona la prescripción? Bueno, dijo, hay que trabajar orden por orden. ¿Okay? Entonces, empiezo a orden 0. Me pregunto, ¿a orden 0 qué hay? O sea, que no haya ningún... Orden 0 quiere decir no hay ningún lazo. ¿Sí? No hay... bueno, entonces a orden 0, por el lado de las amplitudes no hay nada, porque tengo dos partículas, o sea, para tener 4 partículas externas a orden 0 veo en el lagrangiano que no hay nada. ¿Sí? O sea, a orden 0 lo que puedo tener es el propagador, o sea, las dos líneas, ¿sí? Que no tienen ninguna corrección, y este nuevo término. ¿Sí? Ese nuevo término también en principio está ahí orden 0, porque no sabemos si estos parámetros que aparecen ahí, okay, esos delta M y delta Z, tienen alguna contribución a orden 0.
que ahora los estoy llamando así, les pongo un 0 arriba para identificarlos. Es lo que antes dije, y bueno, no lo quise escribir, es que cada uno de esos, delta lambda, delta m y delta z, imagínense, tienen una serie de Taylor en lambda r, ¿okay? Y los coeficientes son estos que estoy llamando, no puedo escribir, ¿no? Estas cosas que estoy llamando, bueno, un segundo, no sé para decirlo por aquí abajo. Lo que estoy diciendo es algo así. Delta M, bueno, por ejemplo, el delta M, ¿okay? Realmente es como una serie, delta M, de M, lambda, M, ¿sí? Entonces, esa tiene una contribución de orden 0, le llamo delta M 0, después tiene una contribución de orden 1, lambda R, y así sigue. Y esto va a ser así para todos, el delta lambda y el delta Z. Bueno. Bien. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, que ya el primer término, ese ya tiene su polo. Bueno, el primer término ya sería solo ese. Ese ya tiene el polo en mr cuadrado. Y el residuo es 1. ¿Okay? Entonces, este mejor que no contribuya. O sea, el adicional ese mejor que no contribuya. ¿Sí? O sea, bueno, no mejor, está forzado a no contribuir por la condición. Entonces, eso me está diciendo que entonces a orden 0, ese delta M y delta Z son 0. Por otro lado, también veo que como no hay nada que tenga que ver con 4 patas a orden 0, el delta lambda a orden 0 vale 0. Entonces, bueno, listo, ya a orden 0 son 0. Ahora voy a orden 1. Entonces veo a orden 1 qué diagramas hay. Bueno, por el lado de las funciones de Green, ahora está el término este que ya sabemos. Vemos que es divergente, ¿sí? O sea, antes era divergente con el lambda. ¿Sí? O sea, si yo le pongo el lambda R, eso no va a cambiar el hecho de que me queda una integral sobre el momento del lazo, el P, que es divergente y tiene la divergencia cuadrática. Bien, pero entonces, ¿qué más hay a este orden? Bueno, de nuevo, ahora con 2 patas, ¿sí? Bueno, también puede haber una contribución de la línea esta con la cruz, ¿sí? Solo que ahora el delta M y el delta Z que están aquí van a ser las contribuciones de orden 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, el primer término ya sé lo que era. El segundo, bueno, lo recordé al principio. ¿Okay? Están por los propagadores, están los 2 términos que están por aquí por fuera. Después está la integral, y entonces la integral va como el cutoff cuadrado, ¿sí? Esa es la integral. Y después vendrá la contribución del contratérmino, ¿sí? Entonces, ahora, de nuevo, todo tiene que tener el polo en mr cuadrado y el residuo en 1, pero ya el primer término está haciendo eso. ¿Okay? Entonces quiere decir que el resto tiene que ser 0. Entonces, esto que está aquí tiene que ser 0. Entonces, eso ahora me va a determinar el delta Z y el delta M a primer orden. ¿Sí? Como no hay nada que dependa de K cuadrado, entonces el delta Z en primer orden es 0. Y el delta M es lambda cuadrado. Y aquí hay un pequeño error. Entonces aquí debería ser lambda R. ¿Sí?
lambda R. Ya luego lo corrijo. Porque este vértice, si ese vértice, bueno, o sea, mi regla de Feynman me dice es lambda R. Bueno, entonces ya avancé un poquito. Sí, ya ahora sé cuánto vale el delta Z a primer orden, el delta M a primer orden. Y de nuevo me faltó por aquí el lambda R. Okay. Bien. A ver si por aquí sí lo escribo. Sí, tiene que ser. Ahora, a primer orden, por el lado de la amplitud, sí que hay algo. ¿Sí? O sea, porque a primer orden, bueno, está el original, ¿sí? El que tiene el lambda R, ese tiene 4 patas, ese contribuye a la amplitud. Pero también en principio el contratérmino con 4 patas contribuye. ¿Sí? Entonces, bueno, aplico mis reglas. ¿Qué es el primer término? Simplemente menos I lambda R. ¿Qué es el segundo término? Es menos I por delta lambda. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto lo voy a fijar igual a, debe ser igual a, M debe ser igual a menos lambda R en el punto especificado, ¿no? Pero entonces ya el primer término me está cumpliendo eso. Por lo tanto, el segundo término tiene que anularse a este orden. ¿Sí? O sea que la contribución de primer orden de ese delta lambda es 0. Entonces, de nuevo ya avancé un poquito más. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces sigo avanzando y me voy a orden 2. Entonces, cuando vaya a orden 2, en la amplitud, me va a quedar, bueno, me salen estos términos, los 3, que ya sabemos, o sea, que tienen el vértice con el lambda R. ¿Okay? O sea, tienen su vértice con el lambda R, o sea, es orden 2 en el lambda R. ¿Okay? Claro, o sea, como es orden 2, incluyo el orden 1 también. ¿Sí? Y de nuevo, el contratérmino de 4 patas también puede tener una contribución de orden 2. ¿Okay? Porque recuerden que, ese es proporcional a delta lambda, como escribí aquí cuando transcribí a las reglas de Feynman. Pero ese delta lambda tiene contribuciones de orden 0, que ya vimos que son 0, de orden 1 son 0, pero pueden tener contribuciones a orden 2 también. ¿Sí? Entonces, bueno, está ahí. Y después están los 3 diagramas estos de un lazo, eso ya los calculé. ¿Okay? Eso ya los calculamos y sabemos que tienen esta dependencia en lambda cuadrada. Bien. Entonces ahora impongo la condición. La amplitud en estos puntos tiene que ser el menos I lambda R. ¿Sí? Entonces el resto, que ahora es todo esto, tiene que ser 0 cuando ponga aquí STU igual a 0, S0, T0, 0. ¿Sí? Entonces eso me va a fijar este delta lambda a segundo orden. Y bueno, ahí está el resultado. O sea, lo fija para que sea 0 y solo me esté lo que sobra, pues lo que no es el lambda R. Y bueno, entonces aquí hago el comentario que notar que si sustituyo este del delta lambda de orden 2 aquí arriba, ¿okay? Entonces de nuevo va a pasar que se cancela el cutoff. ¿Sí? Se toma en cuenta bien los signos, cancelo el cutoff y me queda el mismo resultado de la clase anterior y que repetí también al principio. ¿Sí? Bueno, entonces sigo un poquito. A orden 2, el propagador también, tiene contribuciones. ¿Sí?
Entonces a orden 2, bueno, están los que tengo, los que ya tenía antes. A orden 2 están estos dos en la primera línea que tienen, digamos, los vértices originales con el lambda R. ¿Sí? Pero luego pueden venir más cosas. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí es donde hay que tener quizás un poco de imaginación y por supuesto haberlo visto y coger práctica. O sea, ¿qué más puedo escribir con las cosas que tenía, ¿no? Entonces, eso, lo que tengo para jugar son los vértices originales, ¿sí? O el vértice original que tiene el lambda R, el vértice con el contratérmino y esta línea con el contratérmino, o sea, esta, ¿no? Bueno, esa siempre va a estar ahí. Si tengo algo de dos, si tengo una corrección de dos partes, ella va a estar ahí. ¿Okay? Pero ahora hay dos cosas adicionales que son las bueno, que uno se debe acostumbrar, bueno, si quiere hacer esto sistemáticamente. A ver, ¿no? O sea, podríamos tener también algo que contribuya poniendo aquí el vértice de contratérmino. ¿Sí? O sea, ya sabíamos que ese vértice de contratérmino por el ejercicio anterior, perdón, por el paso anterior, que tiene una contribución de orden 2. O sea, ya sabemos que tiene algo que va como lambda R cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo ahí, y ahí hay un lambda R cuadrado. O sea, ese es del mismo orden de este tercero y este cuarto. Por otro lado, ¿sí? Si veo este término, o sea, que notan ahí, bueno, que tiene un vértice que es el mismo, el que tiene un lambda R. Y después en la línea que está en el lazo, tiene esta línea también tipo contratérmino, ¿sí? O sea, ¿por qué está ahí? Bueno, porque ya vimos antes que el delta M tenía una contribución de primer orden, ¿ok? O sea que ya la línea con el contratérmino tiene una contribución que va como lambda R. Entonces hay un lambda R de ahí, del contratérmino en la línea, y, o si quieren, el propagador, y un lambda R del vértice. O sea que este diagrama también es de orden lambda R cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, de orden lambda R cuadrado aparecen esas contribuciones que están ahí, esas 5 contribuciones que están ahí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tiene que pasar ahora? Que se tiene que cancelar las divergencias. Tengo que ajustar el contratérmino para cancelar las divergencias. Porque, bueno, para que de nuevo el polo de físico esté en mr cuadrado. ¿Okay? Pero eso ya es lo que tiene el primer término. ¿Okay? Sí. Ups, aquí faltaría... No, bueno, no falta nada. O sea, sabemos que este tiene una contribución de que cancelaba parte de la divergencia que tenía el de un lazo. O sea, hay un delta M. Bien, ahora sí, para cancelar las divergencias que aparecen, todos se va a fijar que es el delta Z y el delta M a orden 2. ¿Okay? Por supuesto, esto se dice fácil, ¿sí? Pero hacerlo de verdad en papel es difícil, ¿no? Porque, bueno, tengo que escribir este diagrama, ¿ok? En la clase anterior más o menos lo escribimos, pero también tengo que calcular este, ¿sí? Y ese hasta ahora no he dicho nada, y el cálculo, bueno, no es tan complicado, pero es trabajoso también. Los otros dos son, bueno, ya hemos visto, este ya sabemos cómo se calcula, lo único es cambio en el vértice, eso no lo podemos tomar en cuenta, y el otro tampoco es tan complicado porque es una
es solo el cambio en el propagador de la línea interna, ¿sí? Pero igual, bueno, hay que hacerlo, hay que escribirlo, hay que ponerlo todo junto y ver, ¿sí? O sea que no, lo que digo, se dice fácil, pero no, o sea, no es fácil y es largo y es complicado. Pero el mensaje, o sea, el mensaje aquí es, se puede hacer y funciona. Es decir, en efecto, puedo absorber las divergencias que están saliendo en esos contratérminos. De hecho, entonces, digo, podría seguir, irme a orden 3, pues sí, y ver, por ejemplo, el orden 3 en la amplitud. Entonces aparece un montón de diagramas. ¿Sí? Y bueno, y aquí lo estoy haciendo muy esquemático, o sea, ni siquiera, o sea, los estoy poniendo todos así como en el canal S, ¿no? Pero después están todos los que son que sí, los volteo para el canal T o para el canal U, o sea, hay un montón. ¿Sí? Escribí aquí algunos esquemáticamente, ¿no? Y sobre todo escribí las posibles contribuciones donde aparecen los contratérminos. Ahora pueden aparecer los contratérminos de vértice, los que ya tenía, ¿no? que eran de orden 2, este era de orden 2, y con este que era de primer orden, ya es un orden cubo, aquí también, este ya sabía que había algo de orden 1, con estos dos, lambda R y lambda R por los dos vértices, el total es la orden lambda cubo, este siempre puede tener una contribución de orden cubo, y lo que va a pasar de nuevo es que para que se cancelar las divergencias, o sea, de manera que el M completo sea menos lambda R en la posición, los valores de STU que quiero, pues eso va a terminar determinando delta lambda de orden 3. ¿No? Bien, entonces realmente lo que he querido es explicar qué quiere decir que estos contratérminos se determinan de forma iterativa. O sea, como repitiendo, o sea, hacerlo en la práctica es complicado, ya sería algo para un curso más avanzado y sobre todo, bueno, o sea, que haya, o sea, sería también más interesante, no sé, hacer un tipo de cálculo como este en electrodinámica cuántica, o sea, en una teoría donde los resultados sean más interesantes físicamente. Bueno, por supuesto, también puedo considerar orden 3 en el propagador y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Afortunadamente, eso hay un teorema que dice que el procedimiento funciona y que así se pueden eliminar todas las divergencias. Y de nuevo, o sea, enunciar o incluso y hasta enunciar el teorema con todos sus detalles es complicado, ¿no? Pero bueno, eso dice que o sea, las va a eliminar no solamente en estas funciones de correlación de 2 y 4 puntos que sabemos que tiene grado de divergencia superficial positivo o cero. ¿Okay? También las va a cancelar en diagramas que tienen grado de divergencia negativo, ¿okay? Pero que igual no, igual tienen unas integrales divergentes, porque tienen subdiagramas divergentes. ¿No? Por ejemplo, este caso que tiene igual a 6, sabemos que el D es menos 2, ¿ok? Pero tiene unos subdiagramas divergentes. Entonces, de hecho, bueno, aquí lo vemos, tiene dos lazos, puedo calcular, sí, bueno, no se ve, pero es divergente. Y, o sea, y qué es lo, no sé, que también que puede ser notable, es que las divergencias se van a cancelar, o sea, a pesar de que en el lagrangiano no teníamos ningún contratérmino de 6 patas. ¿Sí? O sea que si las divergencias se cancelan, se tiene que cancelar con esos contratérminos que ya estaban en el lagrangiano. ¿Okay?
O sea, con diagramas donde lo que pueda estar apareciendo son, son los contratérminos o sea, por, ya sea en los vértices o o en las líneas. Bien, entonces afortunadamente está este teorema que dice si funciona y se puede hacer. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Profesora, disculpe, ¿y es importante ir hacia el orden 3? Si es ¿Cómo? Taylor cada... ¿Es importante ir hasta orden 3? No, bueno, solo lo ponía como un ejemplo. O sea, no es que sea importante ir a orden 3 en particular, ¿sí? O sea, lo ponía como un ejemplo de entonces de ir viendo qué tipos de cosas pueden aparecer. O sea, dónde se pueden estar apareciendo los contratérminos, ¿sí? O sea, es lo que decía antes. O sea, si no tengo una motivación clara para ir a orden 3, o sea, una motivación física de que quiero calcular la amplitud porque lo voy a comparar con un resultado experimental importantísimo, entonces, bueno, hacerlo es un problema académico, ¿no? Entonces digo, cuando hay una motivación ya más física, si quieres, más experimental, o bueno, también puede ser teórica, ¿no? De que hay algún problema teórico. ¿Sí? Pero aquí, si quieren, la teoría ya la resolvieron estos. En esos diagramas solo se puede poner uno de esos vértices de contratérminos. No, no, no. Se podrían aparecer más. En este orden creo que no hay con dos, pero en principio pueden aparecer. Bueno, no sé si quieren parar ahora 5 minutos. Sí, está bien. Bueno, paramos 5 minutos. Como no está José Antonio, yo tomo el tiempo y les recuerdo. O sea, ustedes no se pierdan, regresen en 5 minutos. Tenemos que preguntarle a José Antonio cómo es eso del reloj, ¿verdad, Ana María? Creo que es su teléfono. Ah, es su teléfono. O sea, creo que él comparte, bueno, el teléfono o su computador y comparte su pantalla con el reloj. Ah, eso parece sencillo. Sí, eso hasta yo lo podría hacer también. Si tuviera, sí, sí, pero sí, mejor no me pongo a prueba.
Bueno, no sé si ya pasaron los 5 minutos. Ya pasó. Pasaron, sí, exactamente. Bien. Sí, me acabo de dar cuenta que además tenía los 2 videos cortados. No sé. Encendí un video, no sé si ayuda en algo. Pero... bien, entonces acabo de escribir cómo es el proceso de renormalización usando esta teoría, usando teoría de perturbaciones con los contratérminos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Y ahora vengo a lo siguiente. O sea, vengo a hablar del llamado lagrangiano desnudo y los parámetros desnudos o VARs en inglés. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto? O sea, algo que quizás habían estado pensando o preguntándose, ¿no? O sea, bueno, escribo de nuevo el lagrangiano con el que estuve haciendo las perturbaciones con contratérminos, ¿no? O sea, los términos primero que dependen de los campos y los parámetros renormalizados y después los contratérminos. Algo que es, bueno, que uno se puede imaginar bien, lo hubiera podido hacer quizás uno mismo, es ver que, pero yo puedo combinar, por ejemplo, los términos que tienen m cuadrado, perdón, phi r cuadrado, en un solo término, como dice aquí. Igual con los términos que tienen phi r a la 4, como dice aquí, y los términos que tienen las derivadas como dice aquí. ¿Sí? O sea, la pregunta es ser un poco artificial a verlos separados. Claro que no es artificial porque ya estamos viendo que estos contratérminos se van a ir ajustando orden por orden para cancelar las divergencias. Pero formalmente los podemos combinar de nuevo, como dice aquí. Bueno, entonces ahora viéndolo así, puedo decir, pero puedo definir ahora unos campos que voy a llamar unos parámetros, y los llamo los parámetros y los campos, el campo desnudo, de tal forma, bueno, de la forma como están hechos en estas ecuaciones, ¿sí? En estas relaciones. O sea, defino el phi0 para que el primer término sea simplemente la derivada del phi0. ¿Okay? O sea, el primer término que tenía el 1 más el contratérmino y el campo renormalizado. Si hago esta definición, entonces ese primer término pues es simplemente esto. ¿Sí? Y igual va a pasar con los siguientes, ¿no? Si tomo en cuenta la redefinición del campo phi r y de los parámetros que aparecen. O sea, aquí estoy viendo que ahora mr cuadrado más delta m es el m0 cuadrado. Ahora 0 quiere decir desnudo, ¿sí? No quiere decir libre, quiere decir desnudo. Entonces veo si esta combinación es el m0 cuadrado por el 1 más delta z, lo sustituyo también quién es el phi r en términos del phi 0 y veo, el segundo término es esta. ¿Sí? Igual el último término es el último, o sea, simplemente las redefiniciones que hice son para ver que el lagrangiano realmente lo puedo escribir en términos de estos campos y masas constantes de acoplos desnudos. ¿Okay? Bueno, o sea, en realidad estos
son los campos y los parámetros con los que habíamos estado trabajando. ¿Okay? Solo que, o sea, para simplificar, no le poníamos esas etiquetas 0 de desnudos. ¿Okay? La etiqueta aquí sirve especialmente para distinguirlos, o sea, para hacer notar que no, ellos no son los parámetros físicos. ¿Okay? O sea, los parámetros físicos son, por ejemplo, no es el lambda 0, es el lambda renormalizado. Y la masa física no es el M0, es la masa renormalizada. ¿Sí? También aquí se ve, ¿no?, que hubiéramos podido empezar al revés. Y muchos libros empiezan al revés. O sea, es decir, dicen, bueno, este era mi lagrangiano original realmente. ¿Okay? Y ahora viendo las divergencias me estoy dando cuenta que los parámetros que estaban ahí no son los parámetros físicos. ¿Okay? Entonces, bueno, como lo que quiero es hacer observaciones donde voy a medir procesos físicos, constantes de acoplo físico, entonces hago mis redefiniciones. O sea, empiezo ahora, hago el primer paso es este, el segundo paso hago mis redefiniciones, ¿ok? Y después que haga mis redefiniciones, me voy y encuentro que el lagrangiano lo puedo escribir como en la primera línea, ¿okay? O sea, una parte que tengo todo dependiendo de los campos renormalizados y luego los tres contratérminos, ¿okay? O sea, hubieran podido empezar así y así empiezan muchos libros, ¿no? Yo estoy siguiendo el orden inverso, que es como lo motiva Tzi y otros autores. De hecho, con este procedimiento, haciendo el 1, 2, 3 que tengo aquí, es un procedimiento más estándar, ¿sí? O sea, de entrada tenemos estos campos y parámetros desnudos, pero para simplificar antes no les estábamos poniendo esa etiqueta 0. ¿Sí? Ahora se las ponemos, insisto, para que quede claro que no son los parámetros físicos los que están. Luego, para renormalizar, lo cual es necesario porque existen divergencias, introducimos los campos y los parámetros renormalizados o físicos y separamos los contratérminos. La forma como separamos los contratérminos, o sea, la manera de introducir los contratérminos, bueno, era este paso 2 que escribí antes, ¿sí? Ahí, como ven, el cambio de los parámetros desnudos a los renormalizados es aditivo. O sea, estoy poniendo estos deltas aditivamente, ¿no? O sea, más estándar, se pueden hacer de las dos maneras, pero quizás más estándar es hacerlo multiplicativamente. O sea, hacer unas definiciones como las que estoy ahora escribiendo aquí. ¿Okay? O sea, este sería el paso 2 ahora. Bueno, multiplicativo ya se están dando cuenta, o sea, lo que hago es el cambio de unos parámetros a otros es por un factor multiplicativo, ¿sí? O sea, los factores que aparecen dividiendo por la renormalización del campo, pues son necesarios para que luego se cancelen en los términos que tienen el phi r cuadrado o el phi r a la 4. O sea, de hecho, o sea, como tal vez este sea un ejercicio para la tarea 5, que no es algo tan complicado, pero puede ayudarlos a romper el hielo con los contratérminos de la renormalización. Es empezar con el lagrangiano desnudo, ¿sí? Lambda phi 4, introducir los campos renormalizados en esta forma multiplicativa, y luego separar de nuevo los términos que solo van a depender de los parámetros renormalizados y el campo renormalizado de los que son los contratérminos. ¿Okay? Y ver entonces quiénes son los contratérminos. Luego, siguiendo con el proceso,
sabemos, van a aparecer divergencias, ¿sí? O sea, cuando escriba ahora mi lagrangiano separado, tenemos unas divergencias, ¿sí? Y bueno, las regularizamos. O sea, introducimos unos parámetros de tal manera que las divergencias se hagan finitas, ¿ok? O las integrales se hagan finitas. Quise decir. Podemos usar el corte o como parámetros el corte o el parámetro este de regularización dimensional. O sea. Luego, el punto complicado es, o sea, cómo determinamos la dependencia de los coeficientes en los contratérminos, ¿sí? O estas cantidades que usé para pasar de los campos desnudos a los renormalizados, ¿cómo lo vamos a determinar en función de la constante renormalizada? ¿Okay? Y ahí, bueno, tenemos que especificar lo que se llama el esquema de sustracción de divergencias. O sea, lo que yo estuve más o menos usando antes, o sea, sin entrar en mucho detalle, es el esquema de sustracción tal que el polo del propagador se mantiene en r cuadrado con el residuo 1 y la amplitud de 2 a 2 a una cierta escala me define el acoplo renormalizado. ¿Sí? Pero hay otros esquemas que los mencioné brevemente antes, como el esquema este de sustracción mínima o de sustracción mínima modificada, que de hecho, bueno, o sea, en la práctica son más sencillos porque eh, los contratérminos lo que hacen es eliminar los polos en epsilon y quizás algunas constantes. Bueno, con esto voy a terminar renormalización. O sea, de nuevo, lo que quería, mi objetivo era dar una idea de cómo es el proceso, de cómo se hace. Y de nuevo, insisto, para de verdad aprenderlo, pues hay que hacer las cuentas en algunos ejemplos bien concretos y llevarlas hasta el final. O sea, para un momento, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, no entendí bien ahí cuando se introducen los términos multiplicativamente. ¿Cómo podemos separar? Ajá, bueno, ese es el O sea, ejercicio. sí, pero volvemos a intentar separar entre R y otra cosa y otros términos. Sí, o sea, la idea es que de nuevo te van a quedar, la separación es que te va a quedar, esta parte te va a quedar, ¿sí? Y el resto son los contratérminos. Bueno, ya más o menos. Sí. Esa es la idea. ¿Otra pregunta? Profesora, Uh-huh. la renormalización se utiliza para esa determinada forma de propagadores que teníamos, ¿no? ¿Cómo? Esto de aquí sale por la forma del propagador. No, bueno, este esquema de sustracción usamos la forma del propagador de que se mantiene. Y bueno, o sea también, exacto, sí. Por ejemplo, pero si tenemos, imaginemos un bosón de propagador, ¿sería otra forma? O sea, tú dices si hay más campos, si hay otros tipos de campos. Sí, profesor. Sí, va a haber algo similar para otros campos. Sí, sí. Aunque eso yo si empiezan a haber más campos, recomendaría usar regularización dimensional y otro proceso de sustracción. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta respecto, digamos, cuando hacemos originalmente la teoría de perturbaciones con el lambda, la teoría de perturbaciones pues se basa en el hecho de que el lambda debe ser pues no, lo suficientemente pequeño, Sí. pero al final llegamos a que el lambda depende de, que no, que realmente no es el parámetro físico, sino que depende de, de este término que diverge. Entonces, en ese sentido, no habría como un problema ahí del hecho de que podamos aplicar teoría de perturbaciones. O sea, ¿Sí? sí hay un problema. Sí hay un problema y de hecho a eso vamos. Ahora, esa es la siguiente parte. O sea, en efecto, este acoplo, o sea, el acoplo renormalizado, ya vamos a ver, de hecho, depende de la escala de energía y puede crecer. Y ya la teoría de perturbaciones no es válida. ¿Sí? O sea, ahora estamos pensando que la teoría de perturbaciones la hacemos en este lambda R. ¿Sí? Y lo que tú preguntabas es si el lambda R puede aumentar. O sea, ya este lambda R no depende del cutoff, ¿sí? No depende del lambda. Pero depende de una escala de energía, como vamos a ver. O sea, lo estamos definiendo a la energía es 0, T0, 0. ¿Okay? Entonces, sí puede pasar que se hace grande, ya no es pequeño y no, no sigue, no es válida la teoría de perturbaciones. ¿Sí? Gracias. Okay. Sí. Bueno, entonces voy a la última parte, o al último tópico de esta parte del curso. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? No. Sí. O sea, ahora voy a hablar de la ecuación del grupo de renormalización. ¿Okay? O sea, RGE quiere decir eso, Renormalization Group Equation. Entonces, o sea, bueno, primero, unas palabras aquí aclaratorias, es que, o sea, se llama ecuación del grupo de renormalización, pero no hay ningún grupo, no hay una teoría de grupos, no hay grupos. Okay, lo que sí hay es una ecuación. Y el nombre se debe a que la ecuación describe cómo cambia la teoría cuando se redefinen las constantes de acoplo renormalizadas, ¿no? Entonces, bueno, el nombre o sea, cuando uno habla de grupos, siempre piensa que hay alguna acción que cambia el sistema. Y aquí, bueno, la acción es que la acción realmente va a ser un cambio en la escala de energía. Entonces, bueno, usamos en nuestra teoría favorita lambda phi 4 para introducir la idea. Y de nuevo lo voy a hacer en la forma sencilla como lo hace Sí, ¿okay? En la primera parte de este capítulo 6.8. Bueno, entonces ya habíamos visto que en lambda phi 4 definimos justamente el acoplo en términos de la amplitud a una cierta unos ciertos valores de las variables de Mandelstam, ¿sí? Y encontramos este resultado, ¿verdad? Que lo he repetido varias veces, el resultado finito. ¿Sí? Bien, ahora es conveniente escoger los parámetros estos donde estoy fijando el lambda R. O sea, fíjense que, claro, que aquí cuando yo ponga S igual es 0, S0, T igual T0, U igual mu0, estos logaritmos es 0 y eso me dice que M es menos lambda R. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a escoger por conveniencia que estas variables de Mandelstam son todas iguales a una escala mu cuadrado. O sea, mu es una escala de energía o de masa o de momento. ¿Sí? Entonces, bien, la ecuación de arriba
pues ahora la escribo poniendo S0, U0, T0 igual a este mu cuadrado. ¿Okay? Y aquí algo que he hecho es decir o escribir que el parámetro, el lambda R, el acoplo, depende de ese mu. ¿En qué sentido depende? Bueno, justamente que si yo pongo S, T y U iguales a mu cuadrado, me da el lambda R de mu, ¿sí? Porque los logaritmos son 0. Y si estoy cerca, o sea, si los S, T y U están cerca de este mu cuadrado, esta es una expresión útil, justamente porque esos logaritmos van a ser pequeños, ¿sí? Entonces, ese lambda R de mu, o sea, me está diciendo que es el acoplo apropiado para esa escala de energía mu. Ahora, así como usé el mu, podría haber usado otra escala mu primo, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi amplitud ahora tiene la expresión que está ahí. Simplemente donde antes estaba mu cuadrado, pongo mu primo, ¿sí? Pero entonces, si hago eso, o sea, lo puedo hacer. Pero ya yo dije que cuando S, T y U son iguales a mu cuadrado, esto tiene que ser el lambda R de mu, con los signos correctos, ¿sí? Entonces tengo una ecuación, o sea, tengo una ecuación de que el lambda R de mu es lo igualo, ¿ok? Ahora en la ecuación donde tenía el mu prima pongo STIU igual a mu cuadrado, ¿sí? Y bueno, manipulando la ecuación simplemente la reescribo y uso de nuevo que si estoy cerca si mu prima está cerca de mu, ¿ok? De manera que vea de que a primer orden el lambda R de mu y el lambda R de mu prima son iguales, entonces puedo invertir, o sea, puedo escribir aquí donde estaba el lambda R cuadrado de mu prima, lo puedo sustituir por el lambda R cuadrado de mu. Entonces, bueno, me queda esta relación que está ahí. ¿Okay? Pero esa relación, o sea, si la veo, o sea, sobre todo si escribo que mu prima es mu más un delta mu, ¿okay? Veo que lo que tengo aquí es justamente las definiciones de derivadas. ¿Okay? O sea, me queda, o sea, puedo dividir por el de mu, y esta diferencia me va a quedar la derivada. Y después por los logaritmos me queda la derivada del logaritmo, que es 1 sobre mu. ¿Okay? Y entonces, bueno, derivo una ecuación, que aquí la he puesto en un cuadradito. ¿Okay? Y esa ecuación es justamente la ecuación del grupo, la ecuación del grupo de renormalización. ¿Okay? O sea, ¿qué dice? Dice mu por la derivada del acoplo respecto a mu. Ahora depende del acoplo al cuadrado. Nos resultó eso en la teoría lambda phi 4. ¿Okay? O sea, esta es la ecuación del grupo de renormalización a un lazo, ¿sí? Porque aquí para calcular ese término estamos usando solamente la corrección de un lazo de M. ¿Sí? O sea, bueno, esta fórmula era la corrección hasta lambda R cuadrado. ¿Sí? Y bueno, entonces esa es la ecuación del grupo de renormalización de lambda phi 4, la teoría lambda phi 4 a este orden de un lazo. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Bueno, para simplificar,
y también para conectar con la literatura, le voy a eliminar la etiqueta R al acoplo. ¿Sí? Se sobreentiende que es el acoplo ya renormalizado. Entonces, en general, ¿sí? La ecuación del grupo de renormalización ahora tiene esta forma que está acá. Donde G es la constante de acoplo, ¿okay? Que depende de la escala, mu, ¿okay? En inglés se le llama la constante de acoplo que corre, ¿okay? De running coupling constant. No sé cómo se le llama en español, pregunté por ahí y no, o sea, no saben, aparte de running coupling constant, no sé yo. Creo que posiblemente un nombre sea constante de acoplo efectiva o acoplamiento efectivo. En fin, es la constante que como depende de mu, corre o fluye. ¿Sí? Entonces hay un lado de la ecuación que es mu, el parámetro de la escala por la derivada de la constante de acoplamiento respecto a mu, y está el otro lado de la ecuación, y ese otro lado de la ecuación define lo que se llama la función beta de la teoría. O sea, es una función que depende del acoplo. En esta teoría lambda phi 4, el acoplo, que bueno, lo llamé G, en general, es el lambda que hemos estado usando. Y la función beta a un lazo la calculamos. Y eso es 3 lambda cuadrados 16 dividido por 16 pi cuadrado. ¿Sí? Eso, como decías, es general para otras teorías, pues también va a ocurrir que la constante de acoplo se renormaliza y va a correr con la energía. ¿Okay? Va a fluir con las escalas de energía. O sea, cuando tal vez en la próxima parte del curso lo van a hacer para QED, y ahí la constante de acoplo es la carga, y la función beta en QED, bueno, ahí está el resultado. O sea, ese es el resultado que se encuentra también, de nuevo, el primer término es de un lazo. ¿Sí? Otra teoría que, bueno, yo creo que no van a hacer no hay chance de que saquen la cuenta en el próximo curso, pero les doy el resultado porque es muy importante. En cromodinámica cuántica, la constante de acoplo es lo que se llama la constante G strong, ¿okay? La constante de acoplo fuerte. Y la función beta, bueno, está aquí el resultado, el primer término a un lazo. Bueno, como en el caso de electrodinámica cuántica, también es una teoría de calibre, o sea, la corrección va con el Q en el primero, en un lazo. Hay un coeficiente que depende de lo que se llama el número de sabores en la teoría, que sería el número de sabores de quarks, que son los que están cargados bajo QCD. Y en el momento que hicieron esta cuenta, o sea, los primeros que hicieron esta cuenta, Gross, Wilczek y Politzer, creo que Politzer independiente, bueno, a esos les dieron el premio Nobel años después, por hacer una cuenta que ahora en esta época, bueno, podría ser un ejercicio en un curso de teoría de campos avanzado. En la época que ellos lo hicieron, este NF, no se conocía el quark top, entonces era 5, no sé ni siquiera si se conocía el bottom. Ahora que hay 6 sabores, bueno, si hay 6 sabores de quarks, este NF sería 6. Y lo que es importante, y ahora vamos a ver por qué, es la diferencia de signo. La ven en
en lambda phi 4 y en QED hay un signo positivo. ¿Okay? Aquí, o sea, como si pongo NF igual a 6, es 7, y entonces es positivo, con el signo menos es negativo. Y esa es una diferencia súper importante, como ahora voy a explicar en un momento. O sea, pero antes, o sea, regreso a la teoría favorita, lambda phi 4, ¿okay? Para decir algo más. Entonces, bueno, ahí tengo, ya sé cuánto es la función beta a un lazo. Tengo mi ecuación. Y la puedo resolver. Ahora esta es una ecuación diferencial. O sea, esta parte la podría poner también de ejercicio en la tarea. O sea, simplemente resolver esa ecuación diferencial. ¿Sí? Y bueno, aquí está la solución. O sea, no se pueden imaginar que no es tan difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que, para resolver, tengo que poner alguna condición inicial. ¿Sí? Ecuación de primer orden, condición inicial en una cierta escala Musser, donde tengo un acoplo conocido. Entonces, bueno, integro la ecuación y me queda este resultado. ¿Sí? Y de hecho lo puedo graficar también. ¿No? Bueno, de hecho, sí, aquí lo que estoy graficando, perdón, ese no es el gráfico de lambda, este es el gráfico de beta. ¿Sí? O sea, este es el gráfico, esto que he graficado aquí es esta parábola de 3 lambda cuadrado, 16 pi cuadrado. Esto es la parábola. Bien. Ahora, aquí vengo alguien que me preguntó, no sé quién fue que me preguntó, ¿qué pasa que los acoplos se van a ir aumentando y ya no se hace válida la teoría de perturbaciones? Bueno, eso justamente está ocurriendo aquí. ¿Okay? O sea, si empiezo con un acoplo a la escala Musero pequeño, ¿no? Pero entonces esta ecuación me está diciendo si el Musero, si ese acoplo es pequeño, ¿verdad? El denominador de aquí le estoy quitando algo, es más pequeño cuando mu aumenta, o sea que este lambda mu va a aumentar. O sea, el lambda mu va a ir creciendo y creciendo. ¿Okay? Y eventualmente va a crecer y ya la teoría de perturbaciones va a dejar de ser válida. De hecho, o sea, si asumimos que este resultado de la función beta es válido incluso si el lambda aumenta de magnitud, ¿okay? Entonces sería válida la solución que encontré. Pero de esa solución que encontré veo que el denominador en algún momento se va a anular. ¿Okay? Y ahí, o sea, este lambda mu se estaría yendo a infinito. ¿Okay? Ese punto donde el denominador se anula, ¿okay? O sea que es simplemente igualo el denominador a cero, se llama el polo de Landau. Y también, o sea, como se dieron cuenta que la electrodinámica cuántica es similar, la función beta, también ocurre ocurre un polo de Landau. Y ahí fue, creo que, donde se dio cuenta, bueno, de Landau. Un comentario más, o unos comentarios más genéricos. Y es que tanto en lambda phi 4 como en QED, tengo mi ecuación y el beta tiene este tipo de comportamiento. O sea, bueno, en un caso es una parábola, el otro es una cúbica, pero o sea, el punto es que es 0 en 0 y después crece. ¿Sí? O sea, tiene derivada positiva en 0. Entonces, en 0 la función beta vale 0. ¿Sí? Entonces aquí queda un 0. Eso está diciendo que G igual a 0 es un punto fijo en la ecuación. Ahí se va a quedar.
Ahora, veo que la derivada es positiva, ¿sí? Veo que la derivada es positiva. Eso quiere decir que la derivada de g respecto a mu es positiva, ¿sí? Por lo tanto, me está diciendo que g decrece cuando u decrece, cuando la escala decrece. ¿Okay? En otras palabras, dice que g igual a 0 es un punto fijo estable infrarrojo. ¿Okay? O sea, en el sentido de que la solución, si se desplaza un poquito de g igual a 0 del punto fijo, tiende a regresar porque g decrece, pero cuando la energía decrece. ¿Okay? Y por eso, como la energía está decreciendo, se dice que es un punto fijo estable infrarrojo. Ahora, Isa, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si, si la función beta de nuevo tiene un punto fijo en 0? Algo que va a ser típico en teoría de perturbaciones, ¿sí? Porque, digamos, acoplo 0, no, no hay interacción. Pero, o sea, de nuevo, ¿qué pasaría en un caso como este? Bueno, igual es un punto fijo, pero la diferencia que hay en este caso es que ahora la derivada en 0 es negativa, ¿sí? Si la derivada en 0 es negativa, ahora me dice que g decrece, pero cuando mu aumenta. ¿Okay? O sea que si se desplaza un poco del punto fijo, va a regresar ahí cuando la energía aumenta. ¿Okay? O sea, en el ultravioleta. Entonces, el punto fijo es un punto fijo estable ultravioleta. Además, eso corresponde justo con el fenómeno de la libertad asintótica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso que el acoplo se va a 0 con energía. ¿Okay? O sea, en el ultravioleta, la teoría se va haciendo cada vez más y más libre. ¿Okay? Un acoplo cada vez más y más pequeño. Y eso es justo lo que ocurre en QCD, porque vimos que el signo que hay, es negativo. ¿Sí? Y de hecho, digamos, esa era una pregunta que había en esa época, no sé, creo que era finales de los 70, algo así. ¿Es posible que haya una teoría donde la función beta tenga ese comportamiento? O sea, no se sabía, no se conocían teorías en las cuales la función beta tuviera ese comportamiento, ¿sí? Y lo que encontraron es que justamente las teorías de calibre no abelianas, como QCD, pueden tener ese comportamiento dependiendo del contenido de materia, ¿no? Porque si ven la fórmula, bueno, si este número de sabores fuera muy grande, te pueden calcular ahí cuánto. Esto se podría hacer positivo. O sea, si este es muy grande, pues esto podría ser positivo. O sea, que haya libertad asintótica también depende de que solo hay 6 sabores de quarks. Bueno, ya para ir terminando, o sea, en QCD, como era sí es importante, ¿verdad? Hay gente que ha hecho el cálculo de esa función beta, no solamente a un lazo, ¿sí? Sino a 2 lazos, a 3 lazos, a 4, y creo que ya van por 5. ¿Sí? Y bueno, o sea, el del primer lazo, o sea, te digo, no que sea fácil hacerlo, pero bueno, sé que por lo menos está hecho ahorita en muchos libros está hecho el cálculo. Bien, y los otros, en la literatura se encuentran las expresiones para los otros, las correcciones de 2 lazos, 3 lazos, etc. Si solamente me quedo con el resultado de un lazo, de nuevo es un ejercicio integrar la ecuación diferencial. Y aquí está escrita la ecuación diferencial. Perdón, la solución de la ecuación diferencial.
¿sí? No para el acoplo GS, sino para lo que se llama alfa S, que es como la constante de estructura fina de QCD. O sea, es el acoplo cuadrado dividido por 4pi. Y bueno, entonces también puedo escribir la ecuación, en vez de escribirla en términos de GS, la puedo escribir en términos de alfa S, integrar, y ahí está la solución. ¿Okay? Y de ahí ahora se ve justamente que si que cuando el mu aumenta, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, o sea, no sé si me equivoqué por aquí en algo, pero el resultado que se debe ver es que disminuye cuando mu aumenta. Sí, creo que aquí está, es al revés, debe ser mu cuadrado entre mu 0 cuadrado. Bueno, esto ya lo corregiré. Bueno, y aquí es cuando uno le da gracias a los experimentalistas. Sí, porque, o sea, tal vez sin los experimentos esto podría ser difícil de creer. Digo, tantas manipulaciones, cuentas, etcétera, pero resulta que hacen el experimento y aquí está el resultado, bueno, por lo menos de los más recientes, para las medidas experimentales, justamente de esta constante estructura fina de QCD. Y bueno, o sea, y por aquí en todos los puntos experimentales extraídos en cálculos que que consideran, o sea, extraídos de los experimentos comparando con resultados que consideran varios loops, con varios tipos de experimentos, o sea, que, como dice ahí la leyenda. Y bueno, y por aquí está la curva, ¿sí? Que es como esa curva que yo dibujé aquí. O sea, es la que predice la teoría. Y como ven, bueno, o sea, los puntos están sobre la curva. Ahora, tal vez lo más notable aquí es darse cuenta en cómo en efecto bueno, se va haciendo cada vez más pequeño esa constante de acoplo. ¿Okay? O sea, siempre estoy en el rango en que es menor que 1, ¿sí? Pero para energías más altas se va haciendo cada vez más pequeño. Y ahora sí, lo último. Bueno, el hecho de que las constantes de acoplo fluyan con la energía, bueno, ocurre en QCD, ocurre en electrodinámica cuántica, como ya mencioné, y también va a ocurrir o sea, de hecho ocurre en toda la teoría electrodébil también, o sea, los acoplos de la teoría electrodébil, que hay dos, también corren con energía. ¿Okay? Pero tienen un comportamiento distinto. Bueno, ya ven que el de electrodinámica cuántica crece con energía. Entonces, viendo esos comportamientos de las constantes de acoplo, pues a alguien se le ocurrió la idea de gran unificación. O sea, de que las constantes de estructura de los diferentes grupos del modelo estándar, ¿okay? Eventualmente se pudieran unificar a una escala de energías alta, ¿okay? Que sería ya esa escala de energía. Entonces, en vez de haber 3 grupos en la teoría, SU3, SU2, 1, habría un grupo de gran unificación. Y la idea viene o sea, del hecho de que las constantes de acoplo fluyen. ¿Sí? Y eso pues se ha intentado ver si de verdad se unifican o no
las constantes de acoplos a altas energías, con los datos experimentales, ¿no? Porque ahora, eso, por ejemplo, la de QCD, ya ven que está bien conocida experimentalmente, y las otras también hay valores, o por lo menos hay valores que me permiten integrar, o sea, para las condiciones iniciales, que me permiten integrar la ecuación diferencial, etc. Entonces aquí, este gráfico representa los resultados a la izquierda, los resultados en el modelo estándar. ¿Okay? Ahora, bueno, las curvas están en una escala de logaritmos, entonces lo que hay son unas rectas. Sí, el rojo sería la parte de... no, aquí están los inversos. O sea, eso, hipercarga, SU2 y SU3. ¿Sí? Entonces, aquí uno lo que ve es que en el modelo estándar realmente no se unen. ¿Sí? O sea, sí, ven que no llegan todos al mismo punto. Ahora, algo que fue y que todavía sigue siendo un poco motivación para las teorías con supersimetría, es que en las teorías con supersimetría, como tienen otros contenidos de materia, las funciones estas betas que cambian un poco. Y cambian de tal forma que ahí sí hay un punto de gran unificación. Bueno, entonces termino diciendo bueno, que al final de cuentas la importancia de estudiar teoría de campos es porque, bueno, porque queremos saber más sobre la naturaleza, entender los experimentos, ver qué experimentos podemos hacer para conocer más. Y bueno, eso, la teoría, los cálculos, eso, en principio se pueden comparar con resultados experimentales. Y además esto es, bueno, es un área de investigación actual, o sea, no es algo que se hizo hace el milenio pasado, o sea, es algo que se está haciendo en estos momentos. Y sí, bueno, entonces la próxima clase va a ser un poco un cambio distinto. Vamos a ver ruptura espontánea de simetría. Y ahora sí termino, si hay alguna pregunta. Profesora, disculpe, yo veía en los gráficos que estaba el alfa, la constante de estructura fina que considera, bueno, el acople, y en las ecuaciones estaba G de acople. Entonces hay una relación entre G y alfa de QED y QCD. Sí, esa la escribí por ahí. Esta. ¿Era eso lo que preguntaba? Ah, ahí está, sí. Sí. Me había escapado, sí. En el caso, digamos, en el que tengamos una teoría en la que la teoría de perturbaciones deje de ser válida, ¿cómo procedemos? Bueno, o sea, si no, ya no, o sea, si quieres obtener resultados para acoplo grande, ya no, las técnicas de teoría de perturbaciones no aplican, ¿sí? Y entonces, bueno, o sea, no hay muchas técnicas, no hay muchas conocido, pero sí se saben algunas cosas de técnicas no perturbativas, ¿sí? Pero sí, en efecto, digamos, ahí estamos más limitados. O sea, también a nivel teórico, en teoría cuántica de campos, por ejemplo, eso es un problema. Cómo obtener resultados sin usar teoría de perturbación. O sea, por ejemplo, incluso en QCD, ¿sí? En QCD, o sea, sabemos que la beta
hace esto. Pero realmente no se sabe si va a seguir haciendo eso. ¿Sí? O sea, si hay algún efecto no perturbativo que cambie la curva. ¿Okay? Si sigue así, de esa forma, entonces también va a haber lo que se llama la libertad asintótica, perdón, la esclavitud infrarroja. O sea que realmente, o sea que va a ocurrir que a bajas energías la constante de acoplo se hace infinita. ¿Okay? Y el límite de bajas energías sería el límite donde ahora ya la descripción en términos de quarks y gluones no es válida. ¿Sí? Y es el límite que sería importante para estudiar el confinamiento de los quarks. ¿Okay? Y eso sigue siendo un problema que no se ha resuelto. Entonces, tú me preguntas, ¿qué se hace si no podemos trabajar en teoría de perturbaciones? Y bueno, o sea, hay problemas abiertos. Uno es notable, un problema del milenio, hay un premio de no sé cuántos millones de dólares, o sea, probar el confinamiento de los quarks. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerdo, mañana yo tengo hora de consulta. Hasta ahora no ha venido nadie a la hora de consulta. Solo Andrés trató una vez de venir. Y bueno, o sea, les recomiendo que intenten la tarea 4. A ver qué preguntas les sale. Para esta parte, bueno, o sea, no se me han ocurrido muchos ejercicios de tarea. Creo que uno va a ser lo que le dije de los contratérminos, otro va a ser integrar alguna de estas ecuaciones de grupo de renormalización. Y ver, no sé qué más. Esta partecita final está bien explicada en el sí, ¿cierto? ¿Fue que usted dijo? En el sí hay poco explicado. O sea, está la deducción de esta ecuación. O sea, hay otros libros que tienen más. O sea, otro que tiene bastante, quizás el Ramón. Sí, el Ramón. Vale, gracias. Ujú. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima clase, profe. Hasta luego. Profesor.